Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 2 de la tarde en punto de este viernes 6 de mayo y comenzamos a dar una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Hoy es viernes, acompañada de Alejandro Fernández, gerente de estudios y socios de Géminis. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, un poco nervioso en realidad. Tantas miradas sí, que tienes me ahí con muchos ojos aquí. Algunos pendones. ¿Será porque nos dejas durante varios viernes? Entonces yo creo que aquí te están observando bien. Ya, o sea, es como una venganza. No, nada de venganza, no. Hoy día tenemos varias noticias, ¿eh? Tenemos Hay una varias mirada noticias, sí. a lo que está pasando. Se conoció la cifra de empleo en Estados Unidos, que la verdad que fue menor a lo esperado. A nivel local tuvimos el IPC también, que estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, un 0,3%. También tuvimos la presidenta Bachelet anunciando una serie de medidas en pos de la productividad. Bueno, tenemos varias noticias, pero antes vamos a comenzar, Alejandro, con los mercados, ¿te parece? Me parece. Y las bolsas a nivel global han estado volátiles, como ha sido la tónica durante todo este tiempo. Tenemos Nikkei de Japón, que descendió en el día de hoy un 0,25%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,66%, Shanghái también profundizando la caída de un 2,60%. A nivel europeo, las plazas, la verdad, en positivo cerraron. FTSE 100 de Londres 0,14 arriba, CAC 40 de París abajo 0,42. DAX alemán 100 positivo 0,18 y IBEX 35 de España 0,15 arriba. En Estados Unidos el Dow Jones crece hasta ahora un 0,12, el Standard & Poor's también aumenta un 0,35, Nasdaq arriba un 0,49. A nivel local está bajando la bolsa, el IPSA desciende un 0,39 y el IXPA lo hace en un 0,33. Una caída también siguió teniendo el cobre, como ha sido la tónica durante toda esta semana en la Bolsa de Metales de Londres, más de 0,30% en $2,18. Y el que bajó también fue el dólar, casi 2 pesos, 1,70. Comprador 664,5 y vendedor 665. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Y también nos puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp 569-6511-9985. 965-11-9985. Para que te hagan hartas preguntas, Alejandro Fernández. El último día en mucho tiempo que nos vas a acompañar. Aquí tienes el teléfono. Aquí está el teléfono. Sí. ¿Por dónde partimos? Partimos por Estados Unidos. Bueno. Por este dato que se dio sobre el empleo, la creación de empleo. Ya le había dado algún atisbo la empresa ADP hace algunos días atrás sobre este mercado laboral que pierde dinamismo, ¿no es cierto?, dando cuenta de una economía con menor impulso. Sí, pero yo creo que hay que interpretar con cautela el número que entregó hoy día la Oficina del Trabajo de Estados Unidos, porque si uno compara estos 160.000 empleos que se generaron en abril con los 200.000 que se generaron en marzo, la distancia es menor si uno considera que en marzo se crearon alrededor de 25.000 empleos por parte del gobierno y en abril se destruyeron 11.000 empleos por parte del gobierno. Entonces, el empleo privado es bastante más parecido en ambos meses y por lo tanto la distinción ahí es un poquito más sutil. Por otro lado, lo que sí es interesante es que el empleo en la construcción, que venía creciendo muy rápido, se detiene en abril, no crece. Y en el comercio minorista también se detiene la generación de empleo y de hecho hay una caída de unos pocos miles de personas. O sea, y no obstante eso, la ocupación creció igual 160.000. O sea, yo creo que el número... Claro, no es extraordinario en ningún caso, no es fantástico, pero considerando la debilidad que ha mostrado la actividad económica, me parece que es un número más que satisfactorio. Bueno, ahí está el 5% también que el Departamento del Trabajo entregó hoy día como desempleo en Estados Unidos. Fíjate que por encima de las proyecciones que hacía la FED, que apuntaban a un 4,7 ya en diciembre de este año. Hablando de la FED, ¿qué te parece esa amenaza que le hace Donald Trump a la señora Yellen? Bueno,
No me sorprende en absoluto. O sea, es una Me parece más de bien las... desafortunada sus declaraciones. Es uno más de los desatinos que ha repetido desde que entró en campaña hace un año, así es que no, Es no me impresionante sorprende. como no, en vez de lograr generar palabras que generen un mayor consenso, lo hace al revés. Bueno, sí, eso refleja lo que es el personaje nomás, y no por nada el 65% de los republicanos no quiere saber nada de él, no por nada el speaker de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que no quería saber nada, que es republicano, que no quería saber nada de Donald Trump. Hay algunos senadores que no quieren saber nada de él tampoco, o sea, bueno, y algo que ha salido en la prensa es que, sobre todo él, pero también Hillary Clinton, son los dos candidatos que la gente no le tienen aprecio o que les desagrada como nunca se había visto en muchísimos años. Porque ambos tienen una visión, una percepción muy negativa de parte del público, sobre todo Trump, evidentemente. Sí, más que Hillary Clinton. Pero Hillary Clinton también tiene una percepción negativa y es por eso que Sanders le ha hecho tanta pelea, a pesar de que tiene posiciones que para el medio político y económico norteamericano son absolutamente fuera de la media. O sea, está muy, o sea, para lo que es el estándar norteamericano está muy a la izquierda. En Chile sería casi de derecha, pero en Estados Unidos las posiciones de Bernie Sanders son realmente muy de izquierda. Y así todo le ha hecho bastante pelea a Hillary Clinton, que es muy mal haciendo campaña. Yo creo que como presidenta va a ser mucho mejor que como candidata, porque tiene mucha experiencia, es una mujer muy inteligente, que, bueno... y también fue secretaria de Estado de ese país, y obviamente que tuvo ese tacto con lo que es la política exterior, que yo creo que es fundamental para Estados Unidos. Y estuvo 8 años en la Casa Blanca acompañando a su marido. Dicen que ella era la que mandaba. Y eso no él. Dicen, siempre se rumoreaba eso, es verdad. Entonces, yo creo que... Hace rato que coquetea con la Casa Blanca, sí, o sea, sí, y estuvo sí. viviendo en la Casa Blanca, después como secretaria de Estado. Bueno, fue candidata y fue derrotada por Barack Obama hace 8 años. Entonces, yo creo que es un escenario probable que ella lo haga razonablemente bien, pero estos dos candidatos outsiders que estamos viendo, Sanders entre los demócratas, Trump entre los republicanos, que de hecho va a ser candidato republicano, ya parece algo imposible de evitar, están generando una situación que políticamente va a ser difícil de administrar durante los 4 años del próximo presidente, quien quiera que sea. Y además, bueno, puede tener repercusiones en la elección parlamentaria. Los republicanos podrían perder el control de las dos cámaras, al menos de una, es más probable en el Senado que en la Cámara de Representantes, producto de la imagen negativa que están obteniendo con la candidatura de Donald Trump. Complicado el panorama en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, con ambos candidatos y cómo se termina esta recta final. Todavía quedan varios meses, noviembre. En noviembre son las elecciones. Ahora, curiosamente, y algo que probablemente no ha ocurrido muchas veces en el pasado en Estados Unidos, hay gente que opina que la desaceleración de la economía está marcada por la situación política. Fíjate que lo conversábamos en el día de ayer, estuvo conmigo Axel Christiansen, estuvo conmigo conversando y fíjate que me habló específicamente de eso, porque muchas veces siempre, o como tú decías, la carrera política como que era como algo aparte de lo que era el desarrollo de la economía, y parece que ahora está un poco mezclado. Sí, normalmente no ha tenido efecto, o sea, la gente sabe o sabía que nada esencial iba a modificarse independientemente de quién fuera elegido. Hoy día el escenario es muy riesgoso en ese sentido para lo que están acostumbrados ellos. ¿Y tú crees que es más riesgoso Trump? No, absolutamente, es un tiro al aire, además es absolutamente proteccionista. O sea, si hay algo en lo que él realmente cree es en el proteccionismo. Y además, bueno, todas las cosas que ha dicho respecto a los inmigrantes, de los mexicanos. Las mujeres también. De las mujeres, o sea, claramente a mí me preocuparía mucho que llegara a ser presidente de Estados Unidos un personaje como él. O sea, menos malo a la Hillary Clinton. O sea, yo ni siquiera diría eso. Yo creo que a pesar de la mala imagen que ella tiene y todo este tema judicial en que está envuelta por los asuntos de los emails,
que usó privado, el servidor privado que usó mientras estuvo como secretaria de Estado. Yo creo que puede que no sea una presidenta brillante, tal vez, pero creo que difícilmente va a cometer errores, o errores grandes por lo menos. O sea, yo creo que va a ser una gestión que puede ser opaca tal vez, pero va a ser correcta. Y por lo tanto creo que da mucha más estabilidad, mucha más tranquilidad y anula cualquier posibilidad de que se hagan locuras como podría ocurrir con Trump en la Casa Blanca. Sí, complicado el panorama ¿no es cierto?, con esta arremetida que ha tenido Donald Trump en la carrera presidencial en Estados Unidos. Yo creo que a nivel internacional, bueno, fue una semana también marcada por los PMI que tuvimos, y también un poco por estas señales de IPC un poquitito más frío en la zona euro, o la verdad que no ha logrado marcar una tendencia mayor. Esa ha sido una semana un poco donde, por supuesto, se está mirando la situación de China, también de las monedas. Una semana también donde los chinos han hecho intervención en su moneda, el yuan. Bueno, sí, la situación de China es complicada, no es novedad eso, y periódicamente ocurren episodios en que se genera volatilidad, se genera incertidumbre respecto a la capacidad de los chinos de responder adecuadamente a las exigencias que tiene el ajuste de su economía. La revista The Economist ha sido, en el último número que salió ayer, la versión electrónica, es extremadamente crítica respecto del manejo que han realizado los chinos, y en eso coinciden muchos analistas y muchos economistas que consideran que este impulso persistente de apuntalar la actividad sobre la base de la deuda, de generación de deuda, y cada vez más es algo que es claramente pan para hoy, hambre para mañana. Hambre para mañana. ¿Cuánto asciende ya la deuda de China? Hablan de 270% del PIB. El año 2008, antes de la crisis financiera, era como 150%. Entonces, es un hecho que se ha financiado mucha inversión improductiva, además, con endeudamiento, y esa situación le va a pasar la cuenta a China en algún minuto. O sea, aquí el tema no es si va a haber o no un ajuste, y probablemente un ajuste relativamente intenso en la economía china, sino cuándo va a ocurrir ese ajuste. Y la percepción es que este año probablemente no, pero yo diría que en el curso de los próximos 2 años bien podría ocurrir algo de esa naturaleza, y cuanto más se demore en hacerlo, probablemente va a ser más complicado. Y eso también pasa por una situación política que es más compleja en China, porque el presidente chino, Xi Jinping, ha acumulado una cantidad de poder que no ha tenido ningún líder chino desde los tiempos de Mao Zedong. Más todavía, porque en general los presidentes son los que manejan no solo el Estado, sino que son los que manejan el ejército, son los que manejan el partido. Sí, pero en primer lugar, el primer ministro tiene mucho menos grados de libertad para hacer cosas de lo que han tenido ministros anteriores, y por lo menos a nivel de títulos y de cargos, este presidente ha acumulado muchos más que los que tenían los líderes anteriores. ¿Pero cómo lo puede hacer? O sea, ¿ha asumido más cargos de los que históricamente tenían? Sí. ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, lo logra porque tiene el control del partido. Entonces, finalmente, si él dice que quiere ser X, bueno, el partido se lo permite, porque tiene el control absoluto. Y en realidad, hasta ahora, mi evaluación de la presidencia de Xi es deficiente, porque si bien ha hecho muchas promesas en el ámbito económico de continuar el proceso de apertura y de liberalización, ha retrocedido en muchos ámbitos. Su campaña anticorrupción, si bien es bienvenida, tiene varios aristas y matices que tienen más que ver con una campaña para deshacerse de sus enemigos políticos que realmente de quienes están involucrados en actos de corrupción. Entonces, hay alguna duda respecto de la dirigencia
política china en las circunstancias actuales. Mira, no puedo dejar de mencionarte algo que acabo de ver en internet y que tiene que ver un poco con tú decías, Donald Trump es como un verdadero tiro al aire. Trump dice que si él no gana, Estados Unidos se convertiría en una próxima Venezuela. O sea, yo creo que él está absolutamente... O sea, está haciendo como la campaña del terror, que él es como el salvador de los estadounidenses si no se van a piso, con una economía que le está yendo bien, con la primera economía del mundo. O sea, ¿tú crees que eso logre algún asidero en los votantes estadounidenses? Bueno, desgraciadamente lo ha tenido. Ahora, también hay que recordar que para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos se necesitan 65, 66 millones de votos. Trump en las primarias hasta ahora ha conseguido un poco menos de 11 millones. Entre el senador Cruz y el gobernador, ¿cómo se llama? El que se retiró también, el que estaba hasta ahora último, se me fue el nombre de la cabeza. Sí, a mí también se me fue. Dale, con análisis, bueno, yo lo voy a buscar de inmediato. Entre ellos dos tenían más o menos la misma cantidad de votos en las primarias. Kasich, ¿te acuerdas que en algún minuto? John Kasich. Ah, te acordaste. Más rápido que mi internet. Sí, más rápido. Sí. Fíjate que en algún minuto te acuerdas que peleamos juntos contra Trump. Sí. Y ahora ayer, por ejemplo, Trump decía que Kasich podría haber sido una buena persona dentro de su gobierno. Bueno, claro, lo que pasa es que cuando uno ve las encuestas que se hacían hasta hace algunos días, Hillary Clinton le ganaba a todos los republicanos que estaban candidateándose, excepto a Kasich, porque es el único que tiene una posición más moderada que puede atraer votos de demócratas, por ejemplo, que no estén de acuerdo con que no simpatizan mucho con Hillary Clinton. Y particularmente los independientes, que son mayoría. Entonces, eso es una paradoja al final, porque los republicanos insisten, y esto ocurrió no solo esta vez, que ya es el extremo, sino que también la vez anterior cuando las dos veces que salió Obama, la última vez era absolutamente derrotable, pero hicieron muy mal las cosas, de elegir candidatos que representan a extremos del partido y no a candidatos que tengan la capacidad de llegar a la mayoría de los electores. Y es por eso que han perdido las últimas dos elecciones, y yo creo que es un hecho que van a perder esta también. Vamos a ver qué pasa. Eso es con respecto a la economía estadounidense, pero tenemos tanto que hablar. También hay novedades con respecto a Brasil y también en la economía chilena. Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudio y socio de Géminis. Alejandro, hacemos una pausa. Hagamos una pausa. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Alejandro Fernández, el gerente de estudios de Géminis. Alejandro, volvamos al mercado local, rápidamente una mirada a este IPC que fue un 0,3% en línea un poco con lo que esperaba el mercado, y la sensación de los analistas es que ya las expectativas de inflación están ancladas. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, la inflación está tranquila en términos de la variación de 12 meses, está mostrando una tendencia descendente hace algunos meses, tanto los indicadores globales de inflación como los subyacentes, pero todo esto está estrechamente vinculado al comportamiento del tipo de cambio. O sea, recordemos que en enero llegó a estar en 732 pesos, el promedio de enero fue el más alto en 13 o 14 años, y a partir de allí ha caído sistemáticamente. Pero nada garantiza que esa situación se mantenga hacia adelante. De hecho, el propio Banco Central en el IPOM de marzo
anticipó que consideraba que el tipo de cambio estaba muy bajo y que debería subir el resto del año. Entonces, en la medida que esa situación se dé, o sea, un tipo de cambio que va al alza de aquí a fin de año, bueno, inmediatamente vamos a tener una repercusión negativa sobre la inflación que se suma al efecto que está teniendo producto del aumento en el precio de los combustibles, que ya por segundo mes consecutivo Exactamente, fue positivo. A diferencia de lo ocurrido en los meses anteriores, el precio de la gasolina subió en un 2,9%, pero la categoría, si uno analiza, acumula un retroceso de 6,1% en 12 meses. Claro, lo que pasa es que hubo 7 meses seguidos en que los combustibles cayeron. Fíjate que salud, bienes y servicios diversos junto a vivienda y servicios básicos fueron las categorías que mayor incidencia tuvieron en el IPC. Sí. Y también, contrario a lo sucedido, bajó la benzina y también está el IPC subyacente, que creció un 0,4%. ¿Qué lectura haces tú de eso? Bueno, el tema de la salud se explica porque en abril se realiza la encuesta trimestral y por lo tanto siempre en abril, julio y algunos otros meses hay un impacto bastante fuerte porque en el fondo está reflejando alzas de precios que equivalen a 3 meses. Que la inflación subyacente siga en 0,4%, estamos hablando del indicador sin alimentos y energía. Uh-huh. ¿Te preocupa? Bueno, sí, porque el propio Banco Central considera que ese es el indicador más adecuado para medir las tendencias subyacentes de las presiones inflacionarias, o sea, que es el que marca con mayor certeza cuál va a ser el camino futuro de la inflación. Y por lo tanto, una variación de 0,4% que anualizado es casi 5%, es una cifra muy alta. Bueno, por eso estamos hablando del índice acumula un avance de 4,2% en 12 meses, que es bastante más alto el rango meta del Banco Central, que es un 3%. Efectivamente. ¿Se viene aporte algún movimiento de tasas? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la posibilidad de un aumento de tasas se ha ido dilatando en el tiempo y yo tengo la impresión que con el comportamiento que ha tenido la inflación y el tipo de cambio recientemente, agregado al aumento importante en la desocupación, yo creo que la posibilidad de que el Banco Central aumente la tasa en el corto plazo es casi cero. Lo que va a ser interesante evaluar es si mantiene el sesgo al alza que ha tenido por varios meses en la reunión del 17 de mayo y en el IPOM de junio. Pero que desgraciadamente no vas a poder comentar conmigo. No voy a poder comentar, no. Pero yo tengo la impresión de que el sesgo debería mantenerse, pero probablemente la situación se va a mantener en espera al menos por 3 o 4 meses más. Por eso, con respecto a la inflación, no te pregunté del IMASEC, un 2,1%. Tú me habías dicho 2,4. 2,4. Sí. O sea, que, bueno, para efectos prácticos no es muy distinto de lo que oficialmente entregó el Banco Central. Yo creo que es interesante el contraste que se produce entre la información del primer trimestre y lo que uno puede proyectar para el resto del año, porque yo creo que lo comentamos aquí a fines del año pasado en algún momento, la perspectiva para los primeros 3 meses de este año era muy mala. El crecimiento nosotros lo veíamos entre 1 y 1,5%, incluso más cerca de 1 que de 1,5%. Y la mayoría de los analistas estaba exactamente en la misma situación porque la base de comparación era más exigente. Pero la realidad es que el crecimiento del primer trimestre fue 1,8%, o sea, superó lo que se esperaba. ¿Y tú estás de acuerdo con el ministro que el punto más bajo ya se fue? Yo creo que estamos rebotando en el fondo. O sea, yo creo que, tomar un mes específico que haya sido el más bajo, claro, es posible, pero la verdad es que cuando uno encuentra que en los últimos 36 meses el crecimiento en promedio apenas se empina al 1,9%, en realidad estamos en un punto muy bajo de manera sistemática, más que en un mes particular. Y yo creo que eso induce a error porque da la sensación de que estamos en un camino de aceleración del crecimiento. Ahora, en el trimestre, respecto del cuarto trimestre del año pasado, efectivamente el crecimiento fue bastante alto. Pero yo creo que todo apunta a que hubo causas muy puntuales, muy transitorias. El auge, la mini bonanza del verano por el turismo y las compras de los argentinos en el comercio,
que eso claramente quedó reflejado en las cifras del comercio minorista. Exacto, eso fue en febrero se saltaron en marzo y saltaron ya en febrero volvieron. Y cayeron fuertemente en marzo. Por otro lado está la evidencia de la venta de viviendas, que cayeron 41% en el primer trimestre. O sea, el sector construcción, que fue uno de los que apoyó de manera importante el empleo sobre todo, pero también la actividad durante el año pasado, no va a generar la misma contribución. ¿Te preocupa el este año. desempleo? Sin duda, o sea, y después de las cifras que salieron, no cabe duda que si hay algo que puede ocurrir es que el consumo tienda más bien a debilitarse, que está ya muy débil, la masa salarial está creciendo muy poco, y por lo tanto que el crecimiento más bien tienda a debilitarse hacia adelante también. Bueno, yo creo que también en esa línea, me imagino, es el anuncio que hace en el día de hoy la presidenta Bachelet, acompañada de los ministros de Hacienda y del Trabajo, que firma este proyecto de ley que establece medidas para impulsar la productividad. Obviamente que esto se inscribe dentro de lo planteado para este año de la productividad y específicamente apunta, Alejandro, a dos cosas. Apunta a profundizar el sistema financiero y facilitar las transacciones mediante la simplificación de trámites y fomentar las exportaciones de servicios. Ojalá ahí hubiera un ítem que dijera vamos a fomentar el aumento de las expectativas, porque ahí está la clave del asunto. Bueno, mira, yo creo que todo lo que se haga en pro de mejorar la productividad y la eficiencia está bien, pero también creo que se podría hacer mucho más que eso y no me cabe duda que el daño que ha hecho la reforma tributaria, la reforma laboral y la amenaza de escribir una constitución a partir de cero, que es mucho mayor el impacto que las medidas que se están anunciando. O sea, ¿qué te parece que ahora los gremios le estén entregando? También salió que la Cámara Chilena de la Construcción le entregaba a la presidenta Bachelet algunas propuestas con el proceso constituyente. Bueno, yo soy bastante escéptico de que sean tomadas en cuenta. Yo creo que los gremios empresariales en general han dicho. ¿Pero no que le van a da hacer, como la venia? Bueno, le da la bendición, lo que hasta cierto punto yo creo que es una cosa compleja, pero por otro lado también es complicado negarse absolutamente a participar. Lo que yo creo que hay que enfatizar es que el proceso sea limpio y transparente y que esto no sea simplemente una forma de esconder un proyecto que ya está redactado y que todo el tema de los cabildos y esta aparente participación ciudadana, que va a ser mínima por lo demás, aparezca respaldando esta opción. Bueno, es importante destacar entonces estas medidas, son 11 medidas que buscan obviamente que profundizar este sistema financiero y promover la exportación de servicios para diversificar la economía. Yo creo que este es un punto muy importante cuando vemos a la baja el precio del principal commodity que exportamos nosotros, que es el cobre. Es fundamental poner en un área que sí le puede rendir fruto y sí le puede dar crecimiento a Chile. Absolutamente. Ahora estas son medidas que tienen efecto a largo plazo, hay que esperar primero que sean aprobadas, que se implementen y por lo tanto el impacto no va a ser ni este año ni el próximo, sino que va a ser no sé, a 5 o 10 años plazo eventualmente, donde uno puede notar efectos significativos. Y lo mismo está este fondo de infraestructura que se está creando con un diseño que no es el que a mí más me gusta, una empresa pública que puede gastar los ingresos futuros. O sea, esto es como gastarse la plata antes de ganarla. A mí me parece que es medio complicado, pero es una idea que yo creo que hay que llevar adelante, aunque no sea en la forma más apropiada, pero que también va a demorar mucho en generar un volumen de proyectos suficientemente importante como para que genere un cambio en la trayectoria de la economía chilena. Tú hablas específicamente del tema de la infraestructura. Sí, claro, el fondo de infraestructura. Y yo creo que también eso también va en línea con algo que se sabe que puede generar grandes frutos, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la economía, que tiene que ver con las concesiones, pero ahí hay un cariz político, lo comentamos también en este programa, Alejandro. Sin duda, yo creo que ese es el mecanismo más apropiado para desarrollar el financiamiento de la infraestructura, pero sobre todo porque es un mecanismo que resulta mucho más eficiente que cuando el sector público lo hace todo y nadie tiene un poder de controlar, de evaluar, de fiscalizar lo que se está haciendo. Cuando es una empresa privada la que está construyendo,
es el sector público el que fiscaliza. Y por lo tanto hay una contraparte ahí que tiene igual peso o más peso incluso que la empresa que está construyendo y desarrollando un proyecto. Hemos visto cómo a muchas caminos u otros proyectos concesionados se le exige que hagan ciertas cosas para mejorar el estándar, para mejorar la eficiencia, para ampliar la inversión, etcétera. Y eso cuando está en manos del Estado simplemente pasa a segundo o tercer plano porque hay otras prioridades. Entonces yo creo que la mecánica, o sea, hay gente que dice, bueno, pues esto es como comprarse una carretera o un puerto o lo que sea a plazo y que al final la plata sale del mismo bolsillo. Pero yo creo que no da lo mismo si la ejecución es realizada por el sector privado con una contraparte pública que fiscalice, que controle, que si todo lo hace el sector público, donde lo más probable es que se preste no solo para corrupción, sino que también para ineficiencias grandes que nadie puede controlar. Bueno, obviamente que sabemos que el sector público no tiene infinito dinero como va a poder solventar, por ejemplo, lo decía la Cámara Chilena de la Construcción, la cantidad de millones de dólares en déficit que tenemos de infraestructura. Alejandro, se nos acaba el tiempo en este viernes. Me gustaría que nos dejara un poco los indicadores que tenemos que tomar en cuenta para la próxima semana. Bueno, viene toda la batería de indicadores de China, exportaciones, inflación, producción industrial, y por lo tanto va a ser información importante para ver en dónde está la economía china, si se está acelerando o no. Y viene el detalle de la actividad del PIB del primer trimestre del año en la eurozona y en la Unión Europea. ¿Qué te preocupa de ahí? Bueno, ahí, la cifra global ya la tuvimos, sí, y que fue bastante buena por lo demás, pero lo interesante va a ser ver la composición, si es que la inversión se recupera, cómo está el consumo, qué tan importante fue el aporte de las cuentas externas, etcétera. O sea, ese detalle siempre es útil para entender mejor lo que está pasando y para poder anticipar lo que puede ocurrir. ¿Y a nivel local? Y a nivel local no hay muchas cifras no hay bueno, está la balanza comercial de abril como dato final. Y ahí, bueno, siempre es interesante ver el comportamiento de las importaciones de consumo y de bienes de capital para ir evaluando si es que hay algún cambio en las tendencias. En la tendencia de la importación de bienes de capital que había estado bien capa caída en nuestro Sí, en abril viene muy fuerte, aparentemente por un cargamento de vagones de trenes para el metro muy fuerte. Por lo menos hasta la tercera semana había un efecto muy, muy significativo ahí. Pero de todas maneras eso es inversión y está marcando un poquito una tendencia diferente. Bueno, Alejandro, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que tengas unas excelentes vacaciones, que vuelvas renovado. Te estaremos esperando aquí en Mirada Financiera. Muchas gracias. A todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva Mirada Financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.